estructura de la diversidad y el funcionamiento de los ecosistemas, han concluido que la pérdida de diversidad, de hecho, reduce la eficiencia de captura y la transformación de recursos. Son menos eficientes a la hora de transformar recursos. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Pues técnicamente lo que hacemos es utilizar el proxy funcional para la diversidad funcional, que es una dimensión más de la diversidad funcional, para tratar de explicar y para intentar entender patrones de diversidad. La diversidad funcional básicamente se basa en utilizar, como esta imagen lo representa, rasgos morfológicos, ponerlos en una matriz de especies contra rasgos y mapearlos en algo que se llama el espacio funcional. El espacio funcional representa ejes de la diversidad y representa las coordenadas, las n coordenadas que puede tener una especie dependiendo de sus rasgos. De este modo, se cree que la diversidad funcional, de hecho, es un tanto más sensible que las diferentes otras medidas de diversidad, porque propone vínculos mecanicistas entre el proceso de diversidad y el proceso ecológico que estemos estudiando. Para esto hay que tener bien definido qué es un rasgo funcional de respuesta. Un rasgo funcional, en esencia, es cualquier rasgo que esté asociado a adecuación, que esté asociado a la forma en la que captura y transforma recursos el ser vivo. Entonces, en Lead Concept of Trait, Bifun y colaboradores definen muy bien qué es un rasgo funcional. En animales, estos rasgos funcionales generalmente son vistos como índices ecomorfológicos entre rasgos morfológicos, conductuales o de cualquier naturaleza que se hacen un índice, y estos representan una forma de y transformación de recursos, y esto impacta en la forma en la que se desempeña en el ecosistema. Sin embargo, hay una división muy importante. Los rasgos funcionales se dividen en rasgos funcionales de respuesta o rasgos funcionales de efecto. Para ilustrar esa diferencia, tengo esta pequeña imagen. Tenemos un pool regional de rasgos funcionales en la comunidad. Ocurre una perturbación de cualquier origen. En este caso, nuestro caso es antrópica. Y tenemos rasgos de respuesta, que son los rasgos con los que las especies pueden responder a este cambio ambiental. Y los rasgos de efecto, que tienen que ver con la forma en la que después de la perturbación ellos rinden su función ecológica en el ecosistema. De este modo se rinden procesos ecosistémicos. Estos rasgos pueden ser los mismos, dependiendo mucho del grupo taxonómico, pero típicamente están divididos en dos, teóricamente hablando. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es proponer a los odonatos un grupo de insectos hemimetábolos que típicamente dividimos en zigópteros, que son estos delgaditos que están aquí, y isópteros. Estos insectos han sido ocupados en múltiples estudios ecológicos y evolutivos, incluso como indicadores de cambio. Los estudios que se han llevado a cabo en el laboratorio donde yo trabajo y en otras partes del mundo, digamos que concluyen que la diversidad de especies en términos de cambios de suelo, la riqueza de especies se ve muy poco afectada. La respuesta es poca o nula. Sin embargo, lo que parece que sí es una tendencia es que hay cambios en la composición. Es decir, el recambio de especies es muy alto. Entonces, con esto, pues nosotros propusimos entender los proxies funcionales ante perturbaciones ambientales. En insectos casi no hay nada. De hecho, hay muy poquitos estudios en insectos, y en odonatos reconocemos, si acaso. De hecho, esta imagen que está aquí representa uno de los estudios que trata como de estandarizar la forma en la que medimos. Cada vez son más, evidentemente. Entonces, con esto, ¿qué nos interesa? Bueno, pues saber si el impacto del cambio de uso de suelo tiene efectos sobre los patrones de diversidad funcional en odonatos, y si el recambio de especies tiene que ver con algún aspecto de la diversidad funcional de estos insectos. ¿Qué hicimos? Bueno, pues primero propusimos hipótesis de rasgo funcional. ¿Cómo hacemos esto? Pues fuimos a la literatura, investigamos sobre rasgos morfológicos, en este caso, que estuvieran asociados directamente a su ecológico, y hicimos índices ecomorfológicos. Entonces, acá arriba tenemos el rasgo A, que representa el cociente largo del ala anterior del insecto. Esto está relacionado
con la forma en la que se mueve a través, con cómo se dispersa y con sus conductas de vuelo. A la posterior es nuestro segundo rasgo y tiene que ver con despliegue sexual, es decir, con la reproducción de estos insectos y con el reconocimiento entre especies. El año asociado con la forma en la que termorregulan los insectos en los ambientes específicos en los que viven, también en cómo se manejan mediante la complejidad estructural. Se sabe que bichos muy grandes, pues les cuesta maniobrarse en zonas en donde están muy cerradas, bosques muy cerrados, y qué tanto esto les ayuda al forrajeo, ¿no? Y qué tanto esto les ayuda al rendimiento de vuelo. Y el largo de hoja, que es nuestro cuarto rasgo, que tiene que ver con la capacidad de detección de presas, es decir, qué tan fácil detectan ellas, bueno, más bien, cómo sensan la forma de tamaño y la forma de captura de sus presas y cómo perciben ellos los cambios en la matriz ambiental, es decir, cómo perciben el ecotono. Estos rasgos, después ya que están sustentados con significancia ecológica, pues entonces fuimos y los medimos a colecciones biológicas de insectos, ¿no? Con una base de datos de la Conavio sobre registros de colecta de los 80s hacia acá, mapeamos esos datos de ocurrencia en regiones hidrológicas. Nuestra unidad de análisis espacial es la región hidrológica. Recategorizamos las categorías de uso de suelo de INEGI para que empataran entre dos series que utilizamos y elegimos dos métricas de diversidad funcional para que esto representara nuestro trabajo. El de riqueza funcional, que es este dibujito que ven aquí. El de riqueza funcional tiene que ver con el espacio que llenan las especies en los múltiples ejes del rasgo funcional. Es decir, cuál es el volumen mínimo convexo, que se forma a partir de tomar en cuenta los rasgos más extremos, los valores de rasgo más extremos. Y la entropía cuadrática de Rao, que mide distancias pareadas, ponderadas por alguna forma de abundancia, y que tiene que ver con la divergencia funcional. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la forma que las abundancias se reparten en los rasgos más extremos, es decir, estas aristas, ¿cómo se reparten la abundancia? ¿Qué tan equitativas son los rasgos extremos? Entonces, estos dos rasgos los ocupamos para interpretar, para tratar de entender los patrones de diversidad funcional. Luego con eso, bueno, pues tenemos tres índices, el de diversidad taxonómica, para compararlo con otros trabajos, el de diversidad funcional, que es el de divergencia funcional, y el de riqueza funcional. Medimos estos tres índices para todos los rasgos, incluyendo todos los rasgos que medimos, los 4 índices ecomorfológicos, y para rasgos individual. En el de todos los rasgos incluimos a todas las especies y separamos por suborden, porque es muy sabido que estos insectos tienen biologías e incluso ecologías muy distintas entre subórdenes, entre anisópteros y zigópteros. Y los rasgos individuales, pues técnicamente lo que hicimos es medirlos solo para todas las especies, ¿no? Utilizamos modelos mixtos lineales para tratar de entender los patrones de diversidad. Sin embargo, al ver que había poca varianza entre los modelos entre regiones hidrológicas, pues empezamos una selección de modelos y digamos, el mejor modelo que trata de explicar estos datos es un modelo lineal con tres predictores fijos. ¿Qué encontramos? Bueno, pues seccionando los datos por suborden, encontramos que, por ejemplo, este es el índice de diversidad taxonómica. Acá abajo en el eje de las X tenemos las categorías de uso de suelo ocupadas. Van como en una especie de mayor a menor perturbación, de menor a mayor perturbación, vegetación original, vegetación secundaria, área transformada y área urbana. Este es el número efectivo de especies. Y encontramos que en área transformada el número efectivo de especies es mayor en comparación con las demás. Hay un descenso en la diversidad taxonómica de los anisópteros, pero es técnicamente equiparable a la diversidad taxonómica que hay en lugares naturales, por así decirlo, prístinos. La métrica de divergencia funcional, es decir, qué tanto se reparten las abundancias entre valores extremos, encontramos que las primeras tres categorías no parece haber cambios significativos y, sin embargo, entre área transformada y área urbana hay una diferencia en la divergencia. Es decir, las especies que viven en áreas urbanas son ligeramente menos divergentes en los rasgos extremos en comparación con las otras categorías. La métrica de riqueza funcional para anisópteros
es más o menos similar, representa más o menos lo mismo que diversidad taxonómica. Tenemos un máximo en área transformada y tenemos un descenso en área urbana que es equiparable a regresar a las condiciones originales de las categorías de uso de suelo. Estos patrones, de hecho, no son nada raros, los hemos encontrado, la literatura dice que los hemos encontrado en otros taxa, por ejemplo, plantas y aves ante cambios de uso de suelo. En los zigópteros la respuesta es ligeramente distinta. Seguimos teniendo lo mismo, el índice de diversidad taxonómica, las categorías de uso de suelo y el número de especies. Al parecer, las primeras 3 categorías de uso de suelo a los zigópteros no son diferentes entre ellas. Sin embargo, hay un descenso importante en área urbana respecto a área transformada. Esto quiere decir que el número de especies parece que decrece desde estas 3 categorías a esta última. Cuando evaluamos divergencia funcional, vemos más o menos patrones similares. Lo que encontramos es que área urbana tiene menos divergencia con sus especies y las primeras 3 categorías no parecen tener diferencias. La riqueza funcional se parece muchísimo al patrón que encontramos en diversidad taxonómica y tiene que ver con, en área transformada se encuentra mayor riqueza funcional, es decir, este imagencita es mayor, el volumen funcional es mayor para área transformada. Separamos también los rasgos por suborden y solo les voy a contar lo que vimos en un rasgo porque técnicamente para los otros rasgos es lo mismo. Cuando evaluamos el rasgo A, que tiene que ver con el ancho del ala anterior, estas de acá, las primeras, encontramos que área transformada es el en donde encontramos mayor rango de condición para este rasgo funcional, decrece en área urbana, pero es equiparable a regresar a las condiciones de vegetación original y secundaria. Cuando hacemos lo mismo, pero en términos de divergencia funcional, técnicamente no encontramos diferencias significativas. Es decir, las abundancias respecto a este rasgo se comparten en las 4 categorías de uso de suelo. ¿Qué aprendimos entonces de nuestro trabajo? Bueno, pues lo que hemos aprendido es que los anisópteros conforman unidades funcionalmente más diversas en áreas transformadas, tienen un máximo allí. Sin embargo, no se pierde heterogeneidad entre ellas, es decir, los rasgos que están, la divergencia entre ellas sigue siendo la misma en todas las categorías de uso de suelo. Al parecer esto no pasa con los zigópteros. La urbanización, al parecer, estructura comunidades de zigópteros mucho más homogéneas funcionalmente. Entonces estamos viendo un proceso de homogeneización de la diversidad. Este resultado empata muy bien con otras en términos taxonómicos, con otros trabajos alrededor del globo que se han hecho, que dicen que los zigópteros parece que sufren estragos en términos del cambio de uso de suelo. En general, las comunidades de odonatos parecen que exhiben resiliencia ante el cambio de uso de suelo. Es decir, el uso de suelo les impacta, pero tienen la capacidad de regresar a las condiciones originales en las que estaban, y esto es resultado de su historia evolutiva. Su historia evolutiva y su conformación morfológica les ha resultado exitosa, y tal vez por esto son insectos que han logrado sobrevivir a varias extinciones masivas. Otro punto es que los odonatos pueden mantener su función en el ecosistema, es decir, la depredación de estos insectos, aun cuando la riqueza de especies sea baja. Esto es una buena señal de redundancia funcional, es decir, pocas especies se necesitan para brindar la función ecosistémica. De este modo, entonces, el proxy funcional es una muy buena oportunidad para tratar de entender procesos de pérdida de especies y, por lo tanto, entender cada vez los patrones y las crisis de extinción que tenemos respecto a estos insectos. Ya por último, agradezco mucho al posgrado en Ciencias Biológicas y al Instituto de Ecología por permitirme desarrollar mi investigación de posgrado en estos lugares, al CONACYT por la beca otorgada de maestría, al laboratorio al que pertenezco, que son un montón de gente muy buena y que me han ayudado y me han apapachado como no tienen una idea, y sobre todo mi familia. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Estuvo muy interesante tu seminario. Y bueno, por ahora en la parte de las preguntas, todavía no han llegado algunas preguntas, pero yo me quedé con la duda de si a qué extinciones han sobrevivido estas libélulas, porque, bueno, realmente no sé del tema y pues se me hizo muy interesante lo que mencionaste. Híjole, esa última parte no te la entendí, Atsiri, perdóname. Ah, que si, o sea, ¿cuáles son las extinciones a las que han sobrevivido las libélulas?
Pues técnicamente a la mayor parte de extinciones desde el origen de las libélulas. No quiero regarla feo con el origen de las libélulas porque no lo recuerdo, pero la mayor parte de todas las extinciones que ha sufrido el planeta desde la aparición de los insectos, estos insectos han estado allí. Y al parecer su cambio morfológico no ha sido grande. Digo, se ha reducido en tamaño, pero la fórmula evolutiva que han encontrado parece muy exitosa. Entonces, no quiero regarla con exactamente cuáles extinciones, pero bueno, digamos que su fórmula, su morfología les ha ayudado bastante a lo largo de toda la historia evolutiva que llevan en el planeta. Ok, muchas gracias. Realmente tu proyecto está muy interesante y te agradecemos que lo hayas presentado aquí. Y bueno, siguen sin llegar preguntas. Ok. Entonces, yo creo que es momento de dar por finalizado el seminario. Te agradezco muchísimo. Estuvo muy interesante. Y pues bueno, al resto de los asistentes los invitamos a que permanezcan al siguiente seminario. Y pues gracias por estar aquí. Gracias, Atsiri. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, doctora, se escucha todo bien. Ah, es que yo sí tenía una pregunta, pero nunca encontré dónde ponerla en el chat. Pues adelante, Araxi, yo aquí sigo. Ah, qué bueno. Bueno, mi pregunta a lo mejor es muy simple, pero yo había leído que a veces las odonatas se utilizan como marcadores precisamente de no perturbación del ambiente. Entonces lo que tú estás encontrando pareciera ir un poquito en contra de esa visión, ¿no? Parecieran ser muy resilientes a la perturbación del ambiente, ¿no? Sí, en realidad, bueno, recientemente en el laboratorio Maya, que es la investigadora postdoctoral que me está ayudando con el proyecto, ella hizo un artículo que tiene que ver mucho con esto que comentas sobre los bioindicadores, qué tan eficientes son como bioindicadores. Al parecer, ante cambio de uso de suelo, no parecen responder en términos de riqueza de especies. Sin embargo, lo que estamos nosotros acá evaluando es si esa diversidad de especies que parece no responder tiene trasfondo funcional. Es decir, si la explicación de por qué no cambian las especies, de por qué no se pierden especies, pero sí se pierde, sí hay recambio de especies, se debe al proxy funcional. Y evidentemente todo indica que el proxy funcional explica el recambio de especies, es decir, estamos viendo que las especies traslapan sus funciones ecosistémicas. Entonces, no importa si pierdes dentro de un umbral, evidentemente, esto no lo estamos probando nosotros, pero dentro de un umbral, si pierdes un número específico y muy bajo de especies, hay otras especies que pueden entrar a la comunidad y rendir más o menos el mismo efecto. Es decir, no es tan importante la identificación de la especie, sino la función ecosistémica que rinden estos. Entonces, yo no creo que vaya exactamente en contra, sino en realidad es como otra forma de ver el mismo patrón. No son buenos indicadores ecológicos, justo porque en términos de funcionalidad rinden lo mismo independientemente de qué especie esté, evidentemente dentro de un umbral. Ok. Oye, por ejemplo, con respecto a cambios en temperatura, porque una cosa es como cambio de uso de suelo, pero otra sería como sequías. Bueno, supongo que como dependen de que haya agua, hay un límite, ¿no? Pero, por ejemplo, con temperatura. Pues es justo lo que se está probando en el laboratorio. Un compañero que es estudiante de maestría, Ulises, y él está midiendo límites térmicos, comparando ambientes prístinos contra ambientes antropizados, y tal parece que las diferencias van por allí. Es decir, que tiene que ver más con cuestiones fisiológicas de ellas que en términos de diversidad. Entonces,
pues todavía hay datos por ahí que discutir. Él está haciendo su tesis de maestría respecto a eso, pero todo parece indicar que la temperatura es un mejor predictor en términos de este recambio de especies. ¿Qué tan tolerantes son ellas a las diferentes cambios? Voltea la hoja. En realidad estamos diciendo, bueno, a lo mejor no es el cambio de uso de suelo, pero sí los incrementos en temperatura. El hecho de que la temperatura cada vez sea más alta o que los rangos de temperatura sean abruptamente diferentes de cuestión de tiempos anteriores. Ok. Y bueno, no sé si haya tiempo de una última pregunta. Pues, no sé, yo Miguel, creo que tú sí. que eres maestro de ceremonias. Sí, ¿verdad? Porque empieza hasta las 12:30. Bueno, mi última pregunta es si hay una relación entre la diversidad de las odonatas, como entiendo que son predadoras, Sí. con la abundancia y biodiversidad de los insectos que serían presas. Es una muy buena pregunta y en realidad todo apunta a que en realidad a lo mejor los insectos tendrían que sufrir estragos por efectos de las presas que comen. Es decir, si las presas que comen se ven de algún modo perturbadas en el ambiente, seguramente ellos van a sufrir un efecto indirecto. Pero evidentemente a ellos no les llega el cambio de uso de suelo no les afecta directamente. Sin embargo, en términos alimenticios, muchas de ellas son muy generalistas. Okay. Insectos o artrópodos mucho más grandes que ellas. Entonces, a lo mejor los efectos son indirectos. Y eso es una hipótesis a probar. Ok. Bueno, para los que andaban preguntando del origen de las libélulas, según yo entiendo, y no sé si ya eran libélulas, pero están desde el Carbonífero. Entonces, pues han sobrevivido. O linajes parecidos Sí, al menos, bastante. han sobrevivido pues la extinción del Carbonífero Una y compañera Ajá, del Cretácico terciario, sí. también, Ok, sí. pues bueno, parece que ya voy a silenciar porque ya... ya es que Miguel respondió apenas el chat. Bueno, Es que yo gracias no por las veo el preguntas, chat. Araxi. Caray. Bueno, pero no sé. Ok. Bueno, entonces vamos a dar un par de minutitos antes de comenzar con el siguiente seminario del día de hoy, que va a estar impartido por el doctor Rogelio Corona, que es un postdoc en